Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto el poder otra vez compartir en esta tarde aquí en Montevideo, Uruguay. Sábado, perdón, sábado 28 de marzo del 2020. Es un placer el poder conectarnos otra vez, es un placer el poder compartir otra vez contigo la palabra de Dios. Estamos en una época que ya es conocida por todos, ¿verdad? En una cuarentena y bueno, también un poco el título similar quizás al de la enseñanza anterior del otro sábado, pero 12 años de cuarentena, suena un poco extraño, pero vamos a ver de qué se trata todo esto. ¿Quién te habla? Tu servidor, Martín Cardoso, pastor de Centro de Vida Cristiana, aquí a pasitos nomás de la ciudad de Las Piedras, Canelones, en Uruguay. Es un placer el poder tener este tiempo y es lindo poder usar estos medios como lo es el canal de YouTube, el cual bendecimos, el cual estamos agradecidos a Dios por tener esta oportunidad. La cuarentena, algo que ya es muy notorio y creo que cada uno de los que tenemos un teléfono Android y tenemos WhatsApp, recibimos mensajes, videos, fotos y diferentes cosas, algunas cómicas, otras no, algunas con información, otras con bromas, en fin, un abanico de colores con respecto a lo que está sucediendo a nivel global. Pero no se escapa de una realidad, de que también hay muchas muertes a través de esto tan chiquito como lo es un virus, y un poquito estuvimos hablando en el video anterior, pero no es el tema que vamos a tocar hoy porque creo que ya estarás saturado de información. Yo lo que quisiera hablarte es de alguien muy especial. Quisiera contarte de alguien que cambió mi vida, cambió mi familia y sé que lo ha hecho con muchas personas y hemos escuchado testimonios de cientos, de miles y de millones que así lo ha hecho también esta persona tan especial como lo es el Señor Jesús, Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios. Quizás hayas escuchado hablar de Él, o si tú te congregas en una iglesia o crees en Dios y sabes quién es Jesús, qué bueno que es. Es alguien el cual día a día tenemos que conocer más, es alguien en el cual es bueno tener una comunión, algo personal. Aquí no estamos hablando de religión, aquí lo que hacemos es tener una relación, aprendemos a tener una relación con esa persona que cambió nuestra vida, con ese Dios tan precioso como lo es el Señor Jesús. Y quisiera contarte esta historia, que como lo menciona un poco el título también de esta enseñanza o esta prédica o sermón, así en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos. Si tú tienes una Biblia, quieres acompañarme, el Evangelio según San Marcos capítulo 5, hay una palabra preciosa de parte de Dios que quisiera compartir contigo en una forma breve. Para los que no tienen Biblia y simplemente pueden escuchar este audio, está bueno que presten atención. Si estás haciendo alguna tarea, si estás manejando o lo que sea, sigue haciendo esa tarea hasta que puedas tener un tiempo para sentarte o tomarte ese lugar para poder escuchar esta palabra, porque es una palabra poderosa de parte de Dios. Mientras buscan el Evangelio según San Marcos capítulo 5, te cuento que hace un par de meses, quizás 2 o 3 meses, que con la iglesia estamos saliendo sábado por medio y estamos yendo a la iglesia casi toda afuera, vamos para una plaza y predicamos de la palabra de Dios. Allí llevamos, gracias al Señor, nos ha equipado con un vehículo, con los implementos necesarios para poder estar así sentados, para poder estar amplificados y poder compartir de lo que Dios pone en el corazón cada vez que nos reunimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Y esta palabra yo la compartí hace unos meses, así también en la plaza. Es curioso porque la gente, pocos son los que se arriman en esas primeras instancias que tuvimos así en la plaza, pero sí en ese horario de 6 de la tarde a 8 que estamos, o de 6 a 7 y media, varios salen a tomar mate a la vereda, otros se sientan en los costados, algunos se quedan contra la pared, otros tienen diferentes lugares a donde creo que están escuchando la palabra de Dios, porque en ese horario que justamente, vaya casualidad o causalidad,
que allí se reúnen en los diferentes rincones. Y bueno, gloria a Dios por eso, porque la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios está viva y es bueno poder compartirla. Si ya encontraste en tu Biblia, en el Evangelio según San Marcos capítulo 5, o si estás preparado para poder escuchar esta palabra, vamos a hacer una oración primero para luego compartir esta palabra hermosa que ha dado Dios, que ha puesto en nuestro corazón. Amado Dios, gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias principalmente porque tú eres el dador de vida, y si hoy estamos aquí, cada uno de los que están escuchando, amado Dios, y mi persona transmitiendo este mensaje, es porque tú así lo has querido. Tú hasta este día que tú nos has sostenido y tú nos has dado vida, y estamos agradecidos. Te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para que esta palabra se haga viva en cada uno de los que podemos escucharla. Gracias, amado Dios, por hablarnos. Gracias por tener este tiempo contigo, Padre amado, porque sabemos que tú estás en el asunto, amado Dios, y cada vez que compartimos una palabra y escuchamos un mensaje de parte tuya, nuestra vida nunca vuelve a ser igual, amado Dios, porque la palabra, cuando es enviada, nunca vuelve vacía. Gracias por cada uno de los que está del otro lado del transmisor. Te pido tu bendición sobre ellos, amado Dios, para que su vida pueda tener también un antes y un después. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Gracias por estar ahí. Nuevamente te lo digo. Y la palabra de Dios en el capítulo 5 del Evangelio según San Marcos, en el versículo 21, sucede un hecho, el cual el Señor Jesús ya estaba en una vida popular, ya estaba en su ministerio de popularidad. Era conocido en diferentes lugares, se sabía y se había escuchado de este Jesús, que donde él andaba, cosas pasaban. No era una persona que solamente se juntaba con los de la élite, sino que andaba entre medio de todos. Pero cada vez que él caminaba por la ribera de los ríos, cada vez que él se mezclaba en las ciudades, aquellos que podían escucharle o aquellos que podían seguirle, sus vidas eran transformadas, milagros y prodigios sucedían en el andar de este Jesús, que hoy quiero contarte, que conozcas, y que quiero que conozcas esta historia puntual que sucedió mientras Jesús también andaba caminando. El versículo 21 dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vamos a parar un poquito allí. El Señor Jesús pasaba de una orilla a otra, usaba la barca, andaba caminando, de diferente forma él se trasladaba, y dice que multitud le seguía. De una manera u otra se las arreglaban para seguirle. Aquí relata en el versículo 21 del capítulo 5 de Marcos que cruzando otra vez a la otra orilla, una gran multitud se reunió allí también. Y el versículo 22 dice: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. Caramba, no debe ser sencillo para una persona principal, alguien conocido en el lugar donde había una multitud reunida, postrarse a los pies del hijo de un carpintero, postrarse a los pies de alguien que anda por diferentes lugares predicando el reino de los cielos y haciéndose llamar el Hijo de Dios. No debe ser fácil para alguien conocido postrarse a los pies de otro hombre, joven como lo era el Señor Jesús en esta época, en este contexto histórico, también cultural. Quizás el Señor Jesús en sus 31 años, y un principal se postra a sus pies. Toda una multitud le estaba viendo lo que estaba haciendo este hombre, conocido en el barrio, conocido en la ciudad, en el ambiente. Y de repente dice que le vio y fue hasta él y se postró. El versículo 23 nos da un detalle más. Dice que le rogaba mucho, diciendo: mi hija
está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El Evangelio de Mateo, este de Marcos y el otro de Lucas, relata la misma historia. El Evangelio de Mateo dice que la muchacha había muerto. Aquí dice que está agonizando. Una persona que agoniza, el próximo paso no es sentirse bien y decir, uy, qué mal momento que tuve. Cuando una persona está agonizando, el próximo paso es la muerte. Este hombre era padre de esa muchacha. Si tú eres papá, si tú tienes una hija, un hijo, si tú eres mamá, puedes comprender lo que es tener un hijo agonizando, o quizás no lo has vivido, pero caramba, si te pones en los zapatos de esta persona, puedes comprender la desesperación. Creo que en estos momentos, no importa que haya una multitud, dice que este principal, aquí da el nombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, un lugar importante de reunión para los judíos, para aquellos que eran religiosos, que guardaban la ley, que conocían toda la palabra, en ese entonces la Torá, la conocían, como dije en el otro video, de pe a pa. Postrarse a los pies de alguien que estaba teniendo popularidad, pero milagros y prodigios sucedían y muchos sabían que Dios estaba con él. Quizá Jairo también, pero él había escuchado que Jesús andaba por ahí. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos. ¿Qué abrían las manos de Jesús, diferente a las manos de otros? Había muchos en ese entonces que se hacían llamar los enviados, como los hay hoy también. Como hay muchas religiones hoy también que prometen y dicen, y si tú bebes esta agua, si tú te colocas este aceite, si tú te bañas con esto. ¿Cuántas cosas hoy prometen por ahí? Y muchas personas van en pos de ellos. ¿Cuántos hombres y mujeres de repente que frente a la necesidad, frente a la desesperación, cobran plata, dinero y hacen unos trabajos que le garantizan que van a cambiar su situación? Y de repente luego que gastan todo, no hay una realidad y no hay un acierto en aquellos que habían prometido. Caramba, qué triste. Pero este hombre se postró a los pies de Jesús. Y dice que en el Evangelio de Mateo que él había escuchado hablar de Jesús. Y llegó el momento donde Jesús estaba allí. Se postra y le roga mucho. Y le dice, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Caramba, qué confianza que tenía este principal de la sinagoga, un lugar importante para este sitio, esta ciudad, este barrio, esta multitud que conocía la sinagoga y conocía a Jairo también. Qué importante era Jesús, que Jairo se postra y dice, pon tus manos sobre ella y sé que va a ser salva, que va a ser sana. Tú escuchaste hablar de Jesús, ¿verdad? Capaz que no quieres estar mucho en estos vericuetos de la religión, de andar con una Biblia, de ir a la iglesia, de los fines de semana son tan lindos para salir con la familia o salir solo con los amigos, disfrutar y no meterte en cuatro paredes escuchando hablar de ese Jesús. Pero qué importante a veces es en momentos de cuarentenas escuchar hablar de Jesús. Qué importante que es a veces en una situación límite, crítica, escuchar hablar de Jesús y principalmente saber que Jesús hoy se te presenta a ti como se le presentó a Jairo, pero no solamente a Jairo, porque no es la historia principal, es la introducción. Y es aquí que Jesús dice sí, fue pues con él. Jesús dijo, acepto ir contigo, claro, tú vienes a mí, yo no te voy a echar. Todos aquellos que van a Jesús, Él nunca les echa. Él la recibe siempre con los brazos abiertos. Y aquí que Jesús empezó a caminar y dice que una multitud le seguía a Jesús. Y fue pues con él, versículo 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban porque todos querían estar cerca de Jesús. Yo quiero estar cerca cada vez más
de Jesús. Yo sé que si tú conoces a Jesús, si tú estás conociendo a Jesús, tú también quieres estar cerca de Él, quieres conocerle cada vez más. En este contexto, en esta situación, en esta historia, Jesús caminaba por allí físicamente. Y el versículo 25 del capítulo 5 de Marcos dice: pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Otra tremenda historia, amado, que podíamos estar horas hablando de la historia de Jairo, de la historia de esta mujer. Son unos versículos preciosos para que tú te puedas tomar el tiempo en tu hogar o en el lugar a donde estés para leerlos y para pedirle al Espíritu Santo de Dios que te enseñe, que te revele, que te abra esta palabra a tu espíritu, a tu alma, a todo tu ser, para comprender las maravillas que en ella encierra. ¿Por qué? Porque esto va a traer vida a ti, a todo tu ser. Presta atención. Jairo, su necesidad era imperiosa, porque su hija estaba agonizando. La mujer de repente ve que en el caminar Jesús anda por ahí porque una multitud le seguía. Era un alboroto, considero yo, porque todos querían estar cerca de él. Jesús había aceptado ese desafío. Jesús había aceptado ir a la casa de este hombre principal a poner sus manos sobre esta niña porque iba a ser sana, porque iba a ser salva. Pero en el interín había otra necesidad tan imperiosa como la de Jairo, de esta mujer. Y aquí entra la cuarentena. ¿Por qué cuarentena? Cuarentena no son 40 días, no, pero pueden ser 15 días, no, pero pueden ser más días. Cuarentena, están privados de la libertad. No son presos, pero caramba, están privados de salir como lo solían hacer. Están privados de andar como solían andar. Y hoy nos encontramos frente a una situación donde una mujer hace 12 años que padece de una cuarentena. La Biblia dice que esta mujer había sufrido por 12 años de un flujo de sangre. Para el pueblo judío, para la ley, está así en Levítico, pero no vamos a entrar en eso porque el tiempo se nos va muy rápido. La persona y la mujer que, por ejemplo, tenía su ciclo menstrual, no podía estar entre la gente, no podía estar teniendo una relación como cuando no estaba en su periodo. Tenía que apartarse hasta que el tiempo se cumpliera. Todas sus ropas, al ella tener su ciclo, eran inmundas, y ella en el periodo del ciclo, que podía durar 2 días, 3 días, una semana, era considerada inmunda. No podía estar entre la gente, no podía hacer los mandados, no podía visitar a su familiar, no podía estar con su vecina, tenía que estar excluida. Era considerada inmunda por ese flujo, por ese derramamiento de sangre que tenía. Algo que para estos días es normal. Pero la ley decía que no podía estar entre la gente, y donde ella se sentaba, eso era inmundo, tenía que ser lavado, etcétera, etcétera. Para no entrar en más detalles, se consideraba inmunda. Ella no tenía un periodo menstrual, un ciclo menstrual. Ella lo que padecía de un flujo de sangre constante día a día. Caramba, qué situación para esta mujer. No era que había sido apartada 7 días, hacía 12 años que de una forma u otra se ve que estaba en una muy buena posición económica, porque dice que gastó de médico en médico todo lo que tenía y cada vez su situación era peor.
Las esperanzas se iban acabando. Creo que en cada médico que iba quizás le prometía que sí, que con este tratamiento, que de esta forma ella iba a parar ese flujo de sangre, iba a poder retomar su vida normal, iba a poder quizás, no sé si era una mujer joven, soltera, casada, con hijos o sin hijos, quizás sin hijos. Cuando hay un flujo de sangre, la persona, la mujer no puede ovular al haber un flujo de sangre. Quizás quería ser mamá, 1 año, 2 años, se pasaba el tiempo, no podía estar codeándose con otras personas, estaba apartada sabiendo que era inmunda. Los médicos intentaron de una forma u otra y fue a muchos, a un especialista, un grado 5, un grado 6, aquel que había hecho muchas cosas maravillosas con diferentes mujeres, pero con ella no podía hacer nada. Sus esperanzas cada vez se iban agotando y llegaba a un lugar donde no había más esperanza. Qué triste. ¿Cuántas personas a veces no padecen de un flujo de sangre? ¿Cuántas personas a veces no es que, bueno, tienen que cumplir esta cuarentena porque el gobierno que lo dice? No. ¿Cuántas personas llevan una cuarentena, llevan un flujo de sangre, llevan un algo que los excluye, pero va por dentro, no se puede ver físicamente? ¿Cuántas personas han sido excluidas o están padeciendo de algo que no les permite realmente ser libres en todo su ser? Porque lo que se va por dentro no se puede ver físicamente. Lo que va por dentro, las cuarentenas del alma, del corazón, no se pueden ver. Pero solamente Jesús las conoce. Solamente Jesús es el que tiene el tratamiento ideal para eso. Pueden gastar millonadas, cientos de miles de pesos o de dólares en diferentes profesionales que van a hacer lo mejor. Van a tratarlo de la mejor forma posible, pero ¿saben qué? Quizás puedan remediar los químicos, los fluidos, pero nada más. No pueden sanar la cuarentena que se lleva por dentro. Esta mujer 12 años en algo físico, pero había unas cuarentenas peores adentro suyo. Su esperanza, su relacionamiento para con la sociedad, sus sueños, sus metas, el querer estar con su esposo o el querer tener un esposo, el querer, si era casada, estar con sus hijos. Cuántas cosas era considerada inmunda, no podía hacerlo de ninguna forma. Pero he aquí, Jesús pasaba por ahí. Te podría dar muchos más detalles y muchos más ejemplos, pero no quiero que se extienda a mucho más. Y aquí Jesús pasaba en el momento exacto. Y capaz que tú dices, hoy en el 2020, en este mes de marzo, hay mucha gente que está en cuarentena, que se queja de que está encerrado, que no puede salir, pero capaz que tú hoy sabes que tú vives una cuarentena adentro tuyo hace muchos años, que ya no tienes esperanza, que ya sabes que tu vida va a ser siempre igual. Porque has sido y has tratado de diferentes medios y has gastado tu plata en diferentes promesas. Has sido aquel, quizás al brujo, quizás a la maya, al pay, has sido a aquella iglesia, a la otra iglesia que te prometen que si tú haces esto y consumes esto y compras esto, y nada ha pasado. Pero yo hoy no te estoy hablando ni de que vayas a ningún templo, ni de que vayas a ninguna mano milagrosa, sino que te estoy hablando que conozcas a Jesús. No hay plata que pueda pagar esto. No tienes en tu alcance millones de dólares que ni siquiera alcanzarían para empezar. Porque esto es por amor y el Señor Jesús hoy también está caminando. El Señor Jesús, de la misma forma que caminaba físicamente, su palabra dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Pero para eso tienes que creerlo. Para eso tienes que experimentarlo. Yo hoy te lo presento. Quiero que sepas que Jesús te está hablando y es el primer interesado en caminar contigo y en saber, como esta mujer que oyó que andaba por ahí. Hoy tú estás oyendo que Jesús está siendo predicado, está siendo presentado a tu vida. Esta mujer consideró que era la última oportunidad, pero no podía andar entre la gente porque era considerada inmunda. Salía a la calle, salía a hacerse ver, la apedreaban porque la ley así lo decía. No podía estar así, todo era inmundo donde ella estaba. No es que te llamemos inmundo, inmunda, no, de ninguna manera. Pero capaz que por dentro la cuarentena sigue hace años. No ha habido
solución para tu problema, para esa enfermedad, ese flujo de sangre en tu corazón. Llámele traición, llámele un corazón roto, llámele el nombre que tú quieras ponerle. Personas que enviudaron y siguen de luto por años y años. Personas que perdieron un ser muy querido y el luto ha sido permanente, no les ha dejado ser libre. ¿Que hay que hacer el luto? Claro que sí. ¿Hay que llorarle? Llórale. No hay problema. Pero dice que por la noche es el santo y por la mañana viene la calma y viene la paz y viene un nuevo día. La vida tiene un nombre. Recuerdo que cuando llegamos con mi señora hace algunos años atrás, vivíamos en el extranjero, vinimos y en uno de los lugares que nos agasajaron con una comida, con un asado, esta persona que no conocía y que no conoce a Dios aún. Me acuerdo que una casa muy linda, un parrillero, una pérgola, un barbecue muy agradable, confortable, y él estaba allí con su asado, con su vino, con su whisky, con todas sus cosas, fumando, y en un momento dado dice, señala al parrillero, señala al whisky, dice, esto es vida, esto es vida. Y yo también tuve esas expresiones antes de conocer a Dios. Pero ¿sabes qué? Solamente una persona en el mundo, hasta donde yo sé, tú puedes revisar la historia de los filósofos, puedes irte a la antigüedad, Aristóteles, Platón, puedes irte a aquellos que cambiaron historias, aquellos que marcaron en un tiempo el transcurso de vidas, de países, Carlos Marx, diferentes hombres y mujeres, Confucio, Buda, puedes ir a diferentes lugares. No he conocido a ninguno de ellos, primero, que hayan muerto y resucitado. A ninguno, solamente Jesús. Y Jesús fue el único hombre que dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si tú quieres saber realmente qué es la vida, tienes que conocer a Jesús. Si tú has buscado caminos para seguir y ninguno te ha llenado tu corazón, tienes que saber que ese camino tiene un nombre y que es Jesús. Si tú quieres realmente conocer la verdad tiene un nombre y es Jesús. Este libro, la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, habla del camino, la verdad y la vida. Tienes que conocerle. Y hoy, de la misma forma que Jairo, como estaba desesperado por su hija, la mujer del flujo de sangre, desesperada por una solución, salir de la cuarentena, salir de la desesperación, pero no de este tiempo de marzo del 2020, de algo que va por dentro, que es mucho más profundo e importante para ti que lo que se está decretando en diferentes partes del mundo. Hoy tienes que saber que Jesús está caminando también por aquí. Tú estás escuchando este audio, me estás viendo a mí, yo te transmito el mensaje que considero que Dios ha puesto en mi corazón para que tú puedas escuchar. Jesús quiere que seas libre, que vivas contento, gozoso, gozosa, que sepas que ya se terminó el luto, que ya se terminó el santo, que es tiempo de disfrutar, es tiempo de andar libre, de andar sano, sana. Ese es el deseo de Dios para tu vida. Eso es lo que Jairo anhelaba con todo su corazón, que las manos de Jesús fueran puestas sobre su hija, porque era lo más preciado que tenía. ¿Qué es lo más preciado para ti? Ser feliz. No busques felicidad en hombre, en mujer, en cosas, en objetos. No llenes tus tiempos, tus espacios, ocupándolos de diferente forma, porque nunca vas a conseguir la felicidad verdadera en cosas tangibles y materiales. Jamás. Créeme que jamás. Nadie puede hacerte feliz. Solamente Jesús. No busques la felicidad. Si me caso con aquel o con aquella, si es mi novio, mi príncipe azul o mi princesa. No. Tú tienes que ser feliz para poder también hacer feliz a otro. ¿Por qué? Porque el otro tiene que ser feliz también para poder hacer feliz a otro.
Nadie puede buscar la felicidad en diferentes personas. Yo no sé si me hice entender, pero la felicidad está en Jesús. No la busques en personas. No busques si alcanzo tal meta, ahí voy a estar completo, completa. No. Esos son mentiras. Todo esto se va a terminar un día y por eso tu felicidad no tiene por qué terminarse. Tu felicidad tiene un nombre y ese nombre es Jesús. Tu libertad tiene un nombre. Hay presos, personas privadas de libertad física, pero son libres en su mente, en su alma, en su corazón. Tras rejas son libres. Personas que circulan por la calle son presas de dolores, de traiciones, de desengaños, de cuántas cosas por dentro que están en cuarentena todavía. La invitación es que hoy salgas de esa cuarentena interior. Dice que esta mujer pasaba a Jesús y dice, si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva, seré sana. Caramba, qué fe, porque había gastado todo lo que tenían médicos y aún le iba peor. Pienso que su aspecto no era lindo. Flujo de sangre por 12 años, no luciría rozagante, sino que como una mujer anémica, pálida, ojerosa. Capaz que daría impresión de verle. Pero no sé cómo hizo para escurrirse entre la multitud. Y de repente, cuando ve a Jesús, toca su manto. Y así acontece algo tremendo. Y dice la palabra de Dios así. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Versículo 30 del capítulo 5 de Marcos. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Caramba, qué precioso que es este Jesús que quiero que conozca, que quiero que tengas una relación con él. La mujer vio que algo había acontecido y cuando tocó la vestimenta de Jesús, Jesús vio que poder salía de él. Hay una sola fuente de poder. No está en el pastor ni en la pastora. No está en el hombre de Dios, en el profeta, en el ungido, en el lugar aquel que si te hacen el trabajo y te cobran tanta plata. No, mentira. El poder está en el Hijo de Dios, aquel que pagó el precio para que tú y yo fuéramos libres, fuéramos sanos, fuéramos salvos. Caramba, qué precioso este Jesús que hoy camina también a donde estás tú, que hoy también quiere que tú le toques, que tú llegues a Él, que tú abras su corazón, que tú permitas que Él pueda entrar en tu vida, para que si hay un azote en tu vida, si hay una enfermedad, si hay un luto, si hay una cuarentena de 12 años, se termine hoy, porque dice que en el momento que esta mujer toca su manto, en el momento se seca esa fuente de amargura, esa fuente de sangre, se seca el dolor, se va, se desaparece en el nombre poderoso de Jesús. Caramba. No tienes por qué andar gastando y malgastando tu dinero y tu vida y andar amargado, amargada. No, hoy se terminó ese tiempo. Hoy hay un tiempo nuevo para ti. Esta cuarentena que se decreta en este mes de marzo del 2020 se va a terminar. Pero lo importante es que se termine de una vez por todas la amargura, el dolor, el odio, la traición, la ira, el miedo, que se termine en el nombre poderoso de Jesús. Si te lastimaron, si robaron lo más precioso en tu niñez, perdona a aquel que lo hizo, perdona, porque te vas a dar cuenta que en el perdón, el que estaba preso eras tú, no era el otro que no perdonabas. Te vas a dar cuenta que la libertad es para disfrutar, pero la libertad viene por dentro, no por fuera. Esta mujer entendió y como Jairo se postró a los pies de Jesús. Si tienes un lugar a donde postrarte, a donde pedirle perdón a Dios, donde pedirle perdón por tu vida a espaldas a Él, hazlo.
Si no lo tienes ahora, espera el momento para hacerlo y dile: Señor, yo quiero tocar tu manto, yo quiero ser libre, yo quiero ser sano, quiero ser sana, no quiero andar más como andaba, quiero gozar, quiero andar libremente por la calle, no quiero ser como esta mujer, era considerada inmunda, no quiero andar así por la vida por dentro, no más, se terminó el tiempo. La historia cuenta, pero te lo resumo, que después Jesús va también a la casa de Jairo. El propósito era, él caminaba para la casa de Jairo, pero fue en su camino interrumpido una agenda celestial que se provocó en ese lugar por esta mujer. Pero hoy eres tú, que Jesús estaba caminando y de repente se detiene porque sabe que poder salió de él. Y ese poder es para ti. Ese poder para que hoy tengas un antes y un después, como lo dije en el comienzo. Eso es si tú lo quieres. Si tú piensas que tu vida está bien y como este conocido mío que dijo, esto es vida. Caramba, no pierdas tu oportunidad. Las oportunidades buenas son pocas. Yo quiero que hoy tú puedas hacer también como esta mujer. Y el Señor Jesús, viéndola, dice: hija, eres libre, eres salva, eres sana. Imagínese el gozo y la alegría de esta mujer después de 12 años de cuarentena, ser libre y sana por Jesús. Tú también has escuchado de Jesús. Capaz que no has dado el paso todavía, pero yo te invito a que puedas hacerlo, a que abras tu corazón, a que le invites a Él, a que sea tu Señor y tu Salvador, a que Él pueda enseñarte cómo caminar. El Espíritu Santo está así al lado tuyo. El Espíritu Santo es Dios, aquí en la tierra, entre nosotros y en nosotros. Hoy viene sobre ti, si tú lo quieres, para hacerte conocer a Jesús, para traer sanidad a tu vida, para traer liberación, para que tú sepas que no hay nadie en este mundo que te ame más como el Hijo de Dios, aquel que entregó su vida en la cruz que tú ves allí, entregó su vida por amor. Un justo pagó por los injustos. Ese era el precio, pero lo hizo cuando fue colgado en un madero por ti. No le desprecies, acéptale como tu Señor y Salvador. Vas a ver cómo tu cuarentena se termina. Vas a poder gritar a los cuatro vientos: ¡wow! Soy libre, soy sano, soy salva. Hazlo, no tengas temor. No sabes cómo hacerlo, yo te guío y ya terminamos con esta oración. Señor Jesús, te pido perdón por mi vida sin ti, por los pecados, por aquello que te ha ofendido, por aquello que ha sido malo, Padre amado. Yo sé, Padre Santo, que en esta hora mis pecados son perdonados. Sé que puedo tener una nueva vida en ti porque tú estás caminando por aquí. Abro mi corazón para que tú entres en él. Te doy gracias por ese perdón, porque yo también perdono a los que me han ofendido. Te doy gracias porque ahora sé que como esa mujer, yo soy sano, yo soy sana, yo soy salvo, yo soy salva. Gracias, amado Dios, porque hoy entiendo que soy tu hija, que soy tu hijo. Gracias por hacer morada en mí. Te pido que mi nombre sea escrito en ese libro que hay en los cielos, para que una vez que pase de este cuerpo y abra mis ojos, y los libros se han abierto, mi nombre sea mencionado. Te pido, Espíritu Santo, que me enseñes a caminar en esta vida que hoy me estás dando, para que pueda caminar libremente. Ya sé que la cuarentena se terminó, que hoy soy libre, que tú me has hecho libre, me has hecho sana. Enséñame, Espíritu Santo. Si no estás yendo a ninguna iglesia, yo te invito a que puedas ir a una iglesia, que puedas congregarte en una iglesia evangélica que se predique a Jesucristo, que sea de buen testimonio. Habla con la persona encargada, con el obrero, con la obrera allí, y dile: yo escuché un video por curiosidad o porque me dijeron y hoy quiero conocer a ese Jesús que me hizo libre de una forma que no lo entiendo, pero sé que soy sano, que soy sana, que soy libre. Da tu testimonio. Si te ha sido de bendición, yo te invito a que tú puedas suscribirte. Dios va a poner más palabras en mi corazón para yo compartir contigo. Esta palabra es poderosa, el tiempo es muy limitado, podríamos estar hablando horas y poner ejemplos, miles y testimonios.
Quien te habla es un testimonio de vida de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo. Pero no quiero tampoco extender mucho más. Pero el Señor va a seguir hablando en nuestros corazones y es un placer el poder compartir contigo estos tiempos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración que yo te guié brevemente, hoy sos un hijo, una hija de Dios conforme a lo que la palabra de Dios enseña en el capítulo 1 también del Evangelio según San Juan en el versículo 12. Así la palabra de Dios dice que Él nos llama a sus hijos, nos engendra en espíritu. Hoy eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, ahora cosas nuevas vienen para ti. Disfrútalas, disfrútalas. Conoce a este Jesús que te ha salvado, que te ha sanado. Aprende, agárrate de su mano, que de su mano tú estás seguro, estás segura y no tienes por qué temer. Aquí tu servidor, el pastor Martín Cardoso, te da su bendición en el nombre de Jesús. Te agradezco que hayas tomado este tiempo. Para mí fue muy lindo haber compartido esto contigo. Y como te dije anteriormente, si tú quieres seguir escuchando más palabras de parte de Dios, a tu izquierda abajo hay un lugar a donde tú puedes suscribirte. Si quieres darle un like, está bueno que puedas darle que te gustó para que también otros puedan conocer. Y si quieres poner un comentario que edifique a la persona, dar un testimonio, es decir, esta palabra fue de bendición para mí, esta palabra sanó mi vida, trajo libertad, hazlo porque alguien va a ser bendecido a través también de ese comentario tuyo. Te doy gracias y que tengas un muy buen día y vamos a ver si nos podemos encontrar muy prontamente, si Dios así lo permite. En el nombre de mi señora Mariela Rivero, en mi nombre Martín Cardoso y de mi familia y de la congregación de Centro de Vida Cristiana, te bendecimos y te amamos en el nombre precioso de Jesús. Amén.